Bienvenidos esta mañana de sábado a un nuevo episodio de Observatorio Semanal UCM desde el campus San Miguel de la Universidad Católica del Maule, en el locutorio que tenemos habilitado acá. Otra mañana de sábado que los vamos a acompañar con un tema muy interesante y me encuentro acompañado como todas las semanas de nuestro gran compañero y colaborador Marcelo Pinochet, director de la carrera de Sociología. ¿Cómo estás, Marcelo? Hola, Orieta, muy buenos días, muy buenos días a todos y a todas quienes nos escuchan. Un placer estar nuevamente en el programa porque además hoy día en la mesa excepcionalmente tenemos 2 representantes de la Escuela de Sociología. Sí, Te adelanto algo, ¿no? Está con el pecho hinchado aquí con todo el honor porque tenemos de invitado al académico de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas y de la carrera de Sociología, como bien decía Marcelo, Julian Van Nulst. Tú me ayudas a pronunciar, Julian, ¿cierto? Julian Van Nulst. Muy bien. Bienvenido, Julian. ¿Cómo Muchas estás? Gracias. Bien, gracias. Estoy contento de estar aquí con ustedes. Sí, bueno, Julian nos comentó antes de comenzar que tenía experiencia en radio, así que Sí, debe sentirse como de vuelta a sus orígenes, ¿o no? Pero yo estaba en tu lugar. Esto es llegar con el serrucho bajo el brazo en el programa, ¿ves? Eso. Próximamente la hora de Julian, Claro. por Radio Chilena. Julian, te invitamos para conversar de un tema que tú has trabajado por mucho tiempo, que es con respecto al cambio climático. Y la primera pregunta, porque a la gente le puede parecer raro, ¿por qué un académico de sociología trabaja en cambio climático? Sí, sí. Siempre digo esto, ¿no? Que parece raro tanto que uno pueda mirar desde la sociología o desde las ciencias sociales temas ambientales, como también como finalmente las ciencias ambientales tuvieron que abrirse a las ciencias sociales. Y eso justamente es lo que a mí me animó cuando hice mi magíster en Ciencia y Gestión de Medio Ambiente, es descubrir que sí podía decir algo la sociología sobre la temática ambiental. Entonces, ¿por qué? Porque en realidad el cambio climático, la crisis ambiental, es una crisis de civilización. Es una crisis de un modelo de sociedad que es insustentable y que ha generado estos problemas como es el del cambio climático, como otros. No trabajo solamente en cambio climático, pero es como el problema que está más visibilizado por el momento de varios otros, como la pérdida de biodiversidad, de otras alteraciones de ciclos biogeoquímicos. Entonces, claro, obliga o implica una cierta mirada multidisciplinaria que no resulta siempre fácil en la academia, pero sí es necesario, si uno quiere hacerse cargo de estos problemas de crisis ambiental, verlos como una crisis de sociedad, una crisis de civilización, porque es eso. Bueno, tú estuviste hace poco en el Congreso del Futuro acá en la región del Maule. Uh-huh. Y en tu charla era bastante interesante y era como un remesón, así abrir los ojos, hay que cambiar el sistema. Claro. Y no el medio ambiente o algo así era. Claro, es lo que dice el System Change, not Climate Change. Es una, claro, lo dejé al final, es un lema que aparece en muchas manifestaciones para el medio ambiente, que un momento asume que no, porque desde que aparece la crisis ambiental, la conciencia de una crisis ambiental en los años 70, rápidamente se pasa a un momento donde se piensa que se puede resolver la crisis ambiental con soluciones tecnológicas, con arreglos, sin cambiar el sistema realmente, sino como fijándolo desde el mismo sistema, con ciencia, con crecimiento, etc. Entonces, un momento uno se da cuenta que esto no ocurre, que no son soluciones... El calentamiento global va igual, por más sí, que claro, utilicemos bolsas reciclables. Claro. Entonces, el lema, ¿cómo se llama? ¿El eslogan? El eslogan, claro, es que no es que hay que, no hay que seguir cambiando el clima, y para no seguir cambiando el clima hay que cambiar el sistema, porque si no se va a seguir profundizando el cambio climático, básicamente. ¿Sí? Julián, quizás siguiendo la línea de tu argumentación reciente, es decir, yo sé más o menos la respuesta, porque hemos conversado de esto, pero entonces el cambio verdadero a favor de la reducción del efecto invernadero, de la crisis ambiental, etc., la mejor solución es cambiar el modelo, según lo que tú nos comentas. Uh-huh. O sea, todas las soluciones son necesarias, pero no solamente las soluciones tecnológicas son suficientes. Efecto invernadero siempre hay, y si no hubiera efecto invernadero no podríamos vivir tampoco en la Tierra porque estaría muy fría.
Entonces es necesario, pero el problema es que lo hemos incrementado con un modelo de sociedad que en momentos se ha transformado en lo que en la charla en el Congreso de Futuro llamé, o sea, lo puse como sociedad termoindustrial. Es una sociedad que tiene un modelo de producción industrial dependiente de energías fósiles. Eso es petróleo, carbón y gas, pero principalmente petróleo y carbón. Entonces, a partir del momento en que, y eso es más o menos en el siglo XIX, en este momento se pasa de una sociedad donde la energía está basada más bien en la fuerza animal, en la fuerza humana, en la fuerza física y en la fuerza del viento, del agua. Y había una serie de mecanismos hidráulicos, de molino, qué sé yo, para hacer pequeña producción. Y se descubre esta posibilidad de utilizar como energía el carbón primero, y luego el petróleo, y es una energía mucho más, que tiene un potencial energético mucho más fuerte. Entonces, claro, pasamos de una sociedad fría, digamos, a una sociedad caliente, que es como la elección del fuego. Hay un autor que se llama Alain Gras que habla de la elección del fuego. Elegimos una sociedad termoindustrial. Y entonces se construye desde este momento, desde hace 2 siglos, un modelo civilizatorio que es dependiente de las energías fósiles, es una sociedad termoindustrial. Entonces, claro, podemos poner energía renovable, por ejemplo, es como un punto, pero no va a ser suficiente porque no se puede hacer este paso de la energía fósil a la energía renovable sin seguir incrementando el cambio climático, y vamos a pasar este umbral que también está, bueno, científicamente comprobado que sería un umbral complicado de más de 2 grados, de más de 1,5 grados en realidad. En realidad los efectos del cambio climático se están haciendo sentir. Desde ya, claro, exactamente. El tema de estas estaciones que pasamos de invierno a verano. O sea, la primavera dura una semana, quizás. Sí, claro. Y con un grado con un aumento de 1 solo grado. Entonces, también eso es como algo que importante insistir, que parece que 2 grados es nada, porque entre el día y la noche pasan, o entre el verano y el invierno hay mucho más grado de diferencia. Pero son 2 grados de temperatura global, y son cambios como los que estamos viviendo ahora, con 1 grado de aumento en relación a 1800. Entonces, siempre se toma como el piso 0, 1800, considerando que hay que mantener el equilibrio climático como el que estaba en esta época. Entonces, todo aumento, así como toda variación de 1 o 2 grados, va a generar cambios como sequías, como deshielo, qué sé yo, todos los incendios, todos los problemas que estamos viviendo en Chile, efectivamente, que es un país muy vulnerable al cambio climático por lo mismo. Julián, y en este mismo punto respecto al modelo, o sea, la tesis tuya, de tu planteamiento es entonces, hagamos lo que hagamos, o sea, lo que tú decías, eliminemos las bolsas plásticas del comercio, campañas para compartir el vehículo, y en lugar de que hayan 4 vehículos desplazándose a un trabajo, haya solo 1. Ya. Todas estas campañas tienden entonces a, podríamos decir, a tener una conciencia ambiental, pero eso no es, y a lo mejor quizá un cambio cultural, uno podría hablar de que un tiempo a lo mejor de un cambio cultural al respecto, pero no es eso lo que se necesita. No. Claro, o te permites tener una conciencia ambiental o mantener una inconsciencia, es también lo que plantea en el Congreso, porque claro, uno se tranquiliza, digamos, pensando que está haciendo cosas, como por ejemplo cambiando las bolsas o reciclando las botellas en la casa, claro, o tomar una ducha corta y estas cosas. Pero en rigor no se está cambiando lo que genera fundamentalmente los efectos. Entonces, la raíz del problema no está tocada, y esa es la raíz del problema, es el modelo, finalmente. Es lo que es más difícil de cambiar también. Entonces, ese es un cambio cultural que debería ocurrir, que no está ocurriendo realmente. Al parecer estamos más bien intentando mantener un sistema que es insustentable, sostener lo insostenible también, y eso, claro, cambiar la energía fósil a una energía renovable es no tocar el sistema, el modelo. Entonces simplemente vamos a cambiar
Cambiar de pila. Cambiar de pila, claro, pero no se cambia el modelo. O sea, nadie quiere consumir menos energía, si quieres. Nadie quiere viajar siempre menos. Nadie... O sea, es que ahora decir es como no viajes... Claro, entonces hay, por un lado... está todo como para que la gente viaje más. O sea, exacto, entonces también hay estas contradicciones. Está todo, y es que hay un tema, no sé cómo decirlo técnicamente, pero es que el mercado siempre encuentra la fórmula de adaptarse a estos requerimientos. Entonces estuvo todo este movimiento de que hay que ser más ecológico y empezaron a hacer la publicidad así, sin solventes, sin esto, en envase ecológico, que se degrada solo en 50 años, no en 500. Eso se llama greenwashing, es el lavado de imagen verde. Y la gente se lo compra y se siente muy ecológica y muy aporte y lo que hace es finalmente apoyar a que se mantenga el modelo, se mantengan las compras, se mantenga esta industria. Exacto, entonces mientras no hay un impulso que realmente permite repensar las formas de vivir y no tener como este horizonte ideal calcado en los países desarrollados, como en esta idea de desarrollo, ¿no? que finalmente son extremadamente insostenibles, siempre se va a ir hacia una sociedad insustentable. Entonces Chile, por ejemplo, no participa mucho al cambio climático en términos generales, globales, no es un país que emite muchos gases de efecto invernadero, pero sí tiene una trayectoria de esos, como sociedad hacia un modelo insustentable. Y bueno, y tiene otros impactos de los que no se hablan tanto, como por ejemplo el impacto de la agricultura. El modelo agrícola en Chile, la agroindustria, el agrobusiness es totalmente insostenible. Entonces todo el uso de químicos en la agricultura, claro, me imagino que ya hablaron quizás de esto en algún minuto porque hay un trabajo de María Teresa Muñoz que muestra los efectos en la salud humana, pero además está alterando el ciclo del nitrógeno, por ejemplo. Eso está más límite que el cambio climático a nivel mundial. Entonces, meterle fertilizante como se hace de manera indiscriminada es peligroso también y no se habla de eso. Ahora, el uso del nitrógeno como elemento. Claro. Entonces, se muestra esto de todas las políticas bonitas de energía renovable, no convencional, como si fuera un avance en políticas ambientales, y no se habla de toda esta otra parte que es muy problemática. Estamos viendo la punta del iceberg solamente. Sí, claro. Para comentar a todos que nos están escuchando, la investigación a la que hace referencia Julián es sobre los pesticidas y que se hace en la región del Maule, que se han investigado a escuelas rurales, también gente que manipula, y se han tenido resultados no muy buenos en general, donde se ha descubierto que hay daños a la salud, incluso problemas de malformaciones congénitas que vienen con esto, problemas cognitivos a los niños que están estudiando en escuelas rodeados por estos cultivos llenos de pesticidas. Y toda esta información la está levantando la Universidad Católica del Maule y se la está entregando a las autoridades. El año pasado ya fueron al Congreso Nacional y afortunadamente ya hay efecto en políticas públicas porque el SAC saca una circular donde finalmente se prohíbe un pesticida que ya estaba prohibido en casi todos los países del mundo y se permitía aquí en Chile y finalmente se prohibió su uso. Ese es como en el capítulo anterior. Claro. Sí, pero es importante que finalmente la investigación tenga efecto en políticas públicas. Es como el enlace, lo que uno espera también, ¿no? Claro, que no es fácil, que no es para nada fácil. Bueno, por eso también el Congreso Futuro, todos estos espacios son importantes. Julia, bueno, vamos a la pausa. Tenemos una pausa. Te voy a pedir que anotes tu pregunta y la guardes. No, la tengo anotadita, pero para el segundo bloque entonces. Marcelo anota todo. Sí, está bien. El único que tiene lápiz, yo se lo pido cuando quiero anotar algo. Te dejamos una tarea antes de comenzar el programa. Sí, justo antes. De maldad, porque Marcelo te tenía que avisar con anticipación. Lo olvidé. Que es lo que le pedimos a todos nuestros invitados, que elijan el tema musical para irnos al primer bloque. Sí, y lo tengo que comentar. Sí. Bueno. ¿El motivo de tu elección? Entonces, claro, nada que ver con lo que... O sea, sí, por un lado sí, tiene que ver con lo que estamos conversando, pero más vinculado al momento de crisis social o de revuelta social que está viviendo Chile. Propongo que escuchemos una canción de Portavoz, que es un rapero chileno joven, no sé, de la nueva generación de raperos. Se llama El Otro Chile la canción, es con Stylock, que
hace como el coro. Y creo que el hip hop en general denuncia varias de las cosas de las que estamos hablando, tanto en temas ambientales como particularmente, digamos, en temas sociales. Sociales y económicos. Entonces esta canción es una canción que ya tiene algunos años y dice bastante, o sea, retrata bastante lo que está pasando ahí en los últimos meses. Entonces siempre siento que el hip hop en realidad muestra todos estos lados oscuros de un sistema, de una cierta sociedad que no es ni sustentable ecológicamente ni socialmente. Entonces eso, Portavoz, el otro Chile. Bien, la canción, bien. Buena elección. Es la primera vez que tenemos hip hop en el programa. Sí, creo que sí. Así que... Pero alguna vez alguien pidió a Anita Tijoux, pero ya era de los temas nuevos. Sí, ya los temas más nuevos ya. Lo más nuevo, no, yo pedí a Anita Tijoux. La adoro. Sí, algo me acordaba. Ya, pero nos vamos con Portavoz en esta ocasión, así que vamos a una pausa comercial, escuchamos la canción y volvemos con más Observatorio Semanal UCM. Y estamos de regreso con Observatorio Semanal con Marcelo y Julian, que nos acompaña esta semana. Julian a secas, porque así es tu correo, sí, me comentabas. Sí, claro. Sí, más fácil, para no decir el apellido o no deletrearlo. Cuando tomo el bus siempre es un problema. Me ¿Cómo imagino se pidiendo llama? pizza. ¿Cuál es su nombre? Claro. Pero dile algo, pero podría decir algo así como Julián Valenzuela. Sí, claro, pensé en ponerme un nombre y podría ser quien quiero, ¿no? Podría ponerme un nombre. Sí, tener un seudónimo. Sí. Claro, inventarme una... Oye, yo comento, cuando yo pido pizza, sufro. Me imagino tú pidiendo comida a domicilio, inscribiéndote en algo por teléfono. Yo tiempo también cuando pedía algo que también sufría bastante. Bueno. Sí, oye, yo voy a dejar un punto ahí. Bueno, el profesor Julian lleva un tiempo en Chile, desde 2010, viviendo en Chile, pero tiene una relación con Chile de hace mucho tiempo antes, digamos, muchos años, o varios años antes, por distintas razones. Pero entonces la pregunta es más bien si tú has visto, a propósito de lo que estamos comentando, que además tampoco es un panorama muy, muy halagador de nuestro país, o de nuestra cultura, o de nuestra sociedad, pero si tú has visto en el último tiempo algunas transformaciones que hacen presagiar un futuro mejor en términos de políticas ambientales, en términos del compromiso de los actores, de la sociedad civil también podríamos decir. O sea, uno como ciudadano también tiene una responsabilidad respecto a esto. Si tú eso lo has visto, la instalación de los temas medioambientales también en la agenda. Sí, claro. O sea, sí y no, claro, porque durante un momento de oscurantismo en Chile no se hablaba de medio ambiente, ¿no? Durante todo el periodo de dictadura el tema ambiental no era tema, cuando justamente a nivel mundial apareció el tema. O sea, aparece el tema en los años 70 a nivel mundial, final de los 60, principio de los 70, y justo en Chile es el golpe de Estado y se elimina este tema realmente de la política, que se orienta solamente en temas económicos y políticos. Entonces, lo único que aparece ahí es que en la Constitución y recogen como un principio que existe, que está todavía, del derecho de vivir en un ambiente libre de contaminación, pero que es bien declaración de principio finalmente, porque no se ha aplicado en Chile, seguramente no en ciertas ciudades y menos en zonas de sacrificio. Entonces, un principio constitucional que no se aplica. Y en los últimos años de la década de los 80 empieza a emerger poco la temática, pero desde think tanks como el SIPMA, que se había creado, pero que era casi como instrumental para una política neoliberal finalmente. Era como más bien una orientación de economía ambiental, de cómo la economía podía integrar las externalidades negativas ambientales. Entonces, entra en los años 90, está todo el momento de la transición a un país democrático, y tampoco está el tema ambiental muy presente. Aparece ahí la primera ley de base del medio ambiente en 93 o 94. Pero básicamente mantiene el modelo intacto. O sea, no
no permite cambios, no permite transformaciones, como dices tú. Sí, al mismo tiempo aparecen algunos grupos, porque también aparecen ONGs, ¿no? Entonces aparece Chile Sustentable, aparece el programa del Instituto de Ecología Política, con Manuel Baquedano. Son muchas veces gente de afuera que vuelve y que ha sido como concientizado del tema ambiental en el extranjero y vuelve como queriendo poner este tema, como Sara Larraín, como Manuel Baquedano, como Manfred Max Neef también, que aparece en este momento con la idea de desarrollo a escala humana. Bueno, aparece pero son como pequeños espacios muy marginales que no permean realmente la política pública, diría. Entonces, la otra fase que aparece últimamente es la reforma de la institucionalidad ambiental en final del 2010, de la mano de la integración de Chile a la OCDE. Entonces, finalmente, toda la senda de la política ambiental, toda la orientación de la política ambiental chilena está influenciada por la OCDE, por toda la idea de crecimiento verde y que finalmente tampoco es transformador a nivel de políticas públicas. Es integrar algunos instrumentos económicos. Y de hecho, por eso también la creación del Ministerio de Medio Ambiente, claro. del Ministerio de Medio Ambiente es criticada también por algunos sectores, porque supone, voy a tratar de reproducirlo, supone dejar el problema en un ministerio, claro, cuando este problema debiera ser transversal a toda la política pública o a todos los ministerios, por lo tanto. Y no dejar un ministerio como, ya, ustedes preocúpense de esto porque ustedes son los que saben, digamos. Sí, bueno, se supone que hay un comité interministerial también. Antes del Ministerio de Medio Ambiente era la CONAMA, la Comisión Nacional de Medio Ambiente, que tenía esta idea de ser transversal, pero no ha funcionado tampoco. Porque claro, siempre entra en pelea, o sea, en contradicción los intereses, no sé, del Ministerio de Hacienda, de un cierto crecimiento, con la protección del medio ambiente, claro. Entonces es difícil y la tarea del Ministerio de Medio Ambiente es difícil. Entonces lo que hacen son reformas que finalmente también buscan potenciar el crecimiento. Es bien interesante porque se vuelve funcional al sistema y algunas cosas parches como la educación ambiental y cosas así que realmente todavía no transforman fundamentalmente las cosas. Entonces, últimamente lo que reaparece son algunos movimientos sociales como más disruptivos, como los Friday for Future, como Extinction Rebellion, que básicamente ponen el tema más fuertemente en la agenda, pero tampoco tienen todavía mucha influencia en la política pública. Bueno, ya que nombraste Friday for Future, el tema de Greta Thunberg. Claro, que muy criticada a nivel mundial, enfocado hacia que no es más que una niña, más que nada. Sí, bueno, pero eso es el problema de los medios de comunicación. Se transforma, se enfocan en algunas cosas que son más bien personales, como que tiene Asperger o que es niña, qué sé yo, y que es sueca también, ¿no? A decir que es que una niña sueca viene a decirnos lo que tenemos que hacer, claro. Etcétera. Pero a lo que va eso es que, de todos modos, si no fuese tan molesta la figura o lo que ella dice, no se le daría tanta relevancia. Claro, exactamente. Pienso lo mismo. Sí, entonces yo creo que está bien. Ella aparece hoy día como una figura que también hubo en varias ocasiones, pero aparece ya fuertemente y está... Claro, están obligados, digamos, a dejarle un espacio en las cumbres mundiales. O sea, venía a Chile para participar a la COP25 y tiene un mensaje fuerte, pero claro, que de nuevo entramos en que se quiere realmente escuchar, todo el mundo está de acuerdo con ella, pero queremos hacer cambios. O finalmente como que esto nos genera una disonancia, como que empieza como una cosa disarmónica que uno dice, me hace ruido, entonces tengo que reducir el ruido, me tranquilizo con hacer una pequeña acción, pero no cambio mi modo de vida. Entonces, de nuevo, ¿qué tanto...? Pero ella denuncia esto, denuncia la simulación, el hecho de que no se están haciendo los cambios necesarios. Sí, y lo dice claramente. A mí me parece que es potente ella. Sí.
A propósito del libro, que luego nos puedes, quizás en el último bloque nos puede comentar el tema de este libro, pero este libro también tiene una imagen allí que representa algo. Lo primero que cuente de qué se trata el libro, porque no lo hemos mostrado, no lo hemos presentado ni nada. Entonces, pensando en quienes nos escuchan y ahí saludando a quienes nos siguen por Facebook. Es otra dimensión de la agenda de investigación o de reflexión que tenemos con Adrián, que colega Adrián Belling, con quien trabajo hace tiempo también. Pensando en esta transformación, en la necesidad de una gran transformación para una sociedad socioecológicamente sostenible, nos llamó la atención en el año 2015 la publicación o la aparición de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, en un año donde justamente se estaba negociando la continuación o la segunda fase de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, que es como la agenda de la ONU desde los años 2000, que en 2015 se terminan llamando los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que es la Agenda 2030, que está recogido en Chile. Y por otro lado, la negociación de la agenda post-Kioto, post-protocolo de Kioto en las negociaciones para el cambio climático. Había un acuerdo que era el Acuerdo de Kioto para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero mundial. Y en 2015 es la COP21 en París, donde se genera el Acuerdo de París. Después se habla del Acuerdo de París y es como un acuerdo muy logrado, y lo que se iba a negociar en Chile en diciembre era cómo poner en marcha este Acuerdo de París, como ciertos mecanismos para el Acuerdo de París. Entonces era un año clave donde aparece la Iglesia como un actor que viene a poner una voz en los debates sobre el futuro del planeta Tierra. Entonces, claro, el libro parte de eso y busca recoger las voces en América Latina o de gente que trabajan sobre la región latinoamericana, de qué tanto ha sido escuchado o de cómo ha sido recogido esta encíclica Laudato Si y el mensaje eclesial para el cuidado de la casa común dentro de la región latinoamericana. Entonces el libro se llama Desarrollo non sancto y el subtítulo es La religión como actor emergente en el debate global sobre el futuro del planeta. Claro, pensando que es por primera vez que la Iglesia se posiciona de manera tan clara, tan radical, tan crítica en esta temática. Y bueno, ahí está también el lema, cambiar el sistema, no el clima, ¿no? Con el Vaticano. Con el Vaticano. Esto es... Sí, la Basílica de San Pedro. Claro, era una intervención de Greenpeace seguramente la figura en términos arquitectónicos más relevante para la Iglesia Católica. O sea, no es cualquier lugar el que se elige para esto. Claro. Y Julián, tú, a propósito del tema del libro, etcétera, ¿cómo es percibido por la comunidad de especialistas medioambientales o de especialistas en estos temas? La encíclica, recordemos que la encíclica del Papa Francisco fue la primera y dedica entonces... Y se sacó bastante rápido también. Muy rápido, y se dedica a este tema, que no es una cosa, no es una cuestión menor. Digamos. O sea, es la segunda que firma, pero la primera era escrita por Benedicto XVI. Benedicto XVI, exactamente. Entonces, claro, es la primera que coordina él. Sí. Que coordina él, sí. ¿Y cómo lo ves tú? ¿Cómo ves tú o cómo fue recibido por la comunidad de especialistas el mensaje del Papa Francisco? Sí. Que puede ser que incluso una síntesis del libro. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué es lo que ellos dicen? Digamos? Sí, bueno, históricamente la religión tiene como la religión y particularmente el cristianismo tiene una posición ambivalente frente a la temática ambiental de la que estamos hablando, porque hay ciertas interpretaciones que también cargan la doctrina cristiana de también participar a construir la imagen del ser humano superior frente a la naturaleza, ¿no? Con la idea de que Dios creó el ser humano a su imagen y que tenga que dominar la tierra. Entonces es una cierta interpretación y entonces ha sido se incluyó dentro de este modelo civilizatorio la idea de superioridad. Claro, dentro de la doctrina cristiana. Entonces, por un lado,
la encíclica viene a reinterpretar esta manera de percibir la doctrina. Y por otro lado, la encíclica es muy particular, esta encíclica Laudato Si, porque por varias razones, porque se dirige a todo el mundo, a todos, no solamente a los obispos, y que en general las encíclicas se dirigen a los obispos para que después baje al... Entonces, esta está directamente dirigida al mundo, a todos, y recoge todos los datos científicos que existentes. Entonces, sienta como un diagnóstico que no es puramente teológico, ¿no? Entonces, claro, y también, como dice, lo ha trabajado muy rápidamente. Es un grupo de... Evidentemente no es el Papa que escribió la encíclica. Claro, pero puede ser, ¿eh? Sí, ha pasado... Confiemos en el Espíritu Santo. Claro. No, sí. es un grupo de varias personas que han participado en esta encíclica, y entre otros, bueno, la Academia del Vaticano. Entonces, recogen todo el diagnóstico científico como para después reflexionar desde la teología o desde distintas dimensiones. Y ha sido bastante bien recibida. Y también valora, por lo menos de lo que conozco la encíclica, el labor de la ciencia en esto. Sí, claro. Y releva y da importancia a la labor de los investigadores, y los llama a los investigadores a seguir. Hay frases muy potentes, yo me acuerdo de esa, yo siempre la cito, este tema, que es algo que también repitió en su minuto Juan Pablo II, pero la labor de la ciencia, y por eso es importante la labor de los investigadores de nuestra universidad, porque la labor de la ciencia es impactar, obviamente, en la sociedad, pero diciendo verdades que son incómodas. Claro. Diciendo verdades que son incómodas. O sea, si uno va a decir, va solamente para decir que está todo bien, que la política pública está funcionando, no sé qué, y no señala este lado negro, este lado oscuro, poco apreciado, muy subterráneo. Claro. Como si la ciencia fuera apolítica. Como si la ciencia neutra fuera política, neutra y no es así. Sí. Los voy a dejar hasta aquí porque ya estamos pasados en el tiempo. Nos toca elegir un segundo tema. Oye, yo tampoco lo había pensado. Un segundo tema, una canción. Una canción. Pero sigamos en lo mismo, sigamos ahí con algo de Anita Tijoux, que además siempre ha inspirado bastante también el último movimiento, la crisis desde el 18 de octubre hasta ahora. O sea, con tema ha estado muy comprometida. En pocos días. Muy comprometida ella. Sí, por Twitter también. Sí. Bueno, hagamos también esa. Sí, vamos a dejar a Mauricio que en las pirillas elija el tema de Anita Tijoux. ¿Sí? Y volvemos en unos momentos más con Observatorio Semanal UCM. Y estamos de regreso en Observatorio Semanal UCM desde el campus San Miguel de la Universidad Católica del Maule, en el locutorio, aquí en las termas del locutorio, lo bautizamos el otro día. Estamos con un ambiente muy agradable aquí, muy encerrado, así que no sabemos cómo está la temperatura en el resto de Talca y en la región del Maule. Recuerda que estamos por la señal de Radio Chilena y también por las redes sociales de la Universidad Católica del Maule, en Facebook, Twitter, Instagram, nos puedes seguir. Me soplaron, Julian, que tú tienes redes sociales y bastantes seguidores. Si quieres, puedes invitarlos a compartir el programa. No sé si tengo muchos seguidores. Sí, no sé. Sí. Tengo tengo un Facebook, creo. En Twitter no tengo. Pero en el Facebook sí tiene bastantes seguidores. O sea, lo uso más bien como justamente para difundir. No es un Facebook personal, es como más para difundir lo que estoy haciendo aquí en la Escuela de Sociología. Pero allí por lo menos te siguen todos los chicos de Sociología. Allí podemos postear podemos postear el programa en YouTube, ¿cierto? Ahí lo puedes dejar ahí para que la gente lo tenga ahí más accesible, ¿no? Sí, por supuesto. Tenías una pregunta en el tintero antes de a la pausa. Lo que yo creo que, como nos quedan 15 minutos solamente para conversar, quizás también a propósito de la reflexión y de los detalles que tú has visto, algunas cuestiones que tú has comentado, a lo mejor puedes comentar otras adicionales, pero aparentemente ya hemos formado un diagnóstico y un diagnóstico muy preocupante. Además, podríamos también entonces decir, porque yo creo que las alternativas existen en 3 niveles, es decir, quizás en la esfera política, respecto a la política pública, ¿cierto? Lo que se puede avanzar con el ministerio en nuestro país, no sé qué. Luego la agenda que podrían también tener la clase empresarial o el sector empresarial, ¿cierto? Y por otra parte los ciudadanos también,
con una conciencia y una cultura ambiental también diferente y distinta a las generaciones anteriores. Yo no sé si te parece ese esquema como para resumir 3 niveles en los cuales podríamos enfocar algunas tareas, digamos, o algunos caminos. Sí, bueno, claro, es verdad que sí, también yo en mi momento de investigación estoy más en la fase de diagnóstico, donde, claro, es difícil no ser crítico y al mismo tiempo sí es necesario tener como cierta esperanza. Entonces nunca en estos mensajes quiero dejar la imagen de que no hay posibilidad de cambio. Creo que sí es importante pensar que se puede cambiar y se puede cambiar por algo mejor, tanto socialmente, económicamente como ambientalmente. Entonces, el rol de cada uno de estos actores que tú mencionas, o de la esfera pública, la esfera privada y de la sociedad civil, evidentemente es necesario que cada uno actúe. Hacemos esta pregunta todavía no hemos hecho estos análisis en unas entrevistas que estamos haciendo de quién es más responsable del problema y de la solución. Sí. En realidad nadie es más responsable, todos tienen que actuar a su nivel, porque es lo que decía delante, que uno cambie pequeñas cosas a nivel individual sin que haya cambios a nivel estructural no sirve de mucho y uno termina sintiéndose mal. Yo quiero dar un ejemplo con eso. Claro, sintiéndose mal, porque pero no es nuestra responsabilidad. Separando la basura, reciclando todo, lo llevé a un contenedor. Un día llevé las cosas al contenedor, me voy y viene el basurero, agarra todo lo que está separado y se lo lleva al basurero todo junto, revuelto. Entonces, claro, seguro. Si no hay, exacto, pero es un ejemplo, porque uno puede tener una disposición en hacer el reciclaje, que también no es suficiente, pero bueno. Es un acto que es necesario seguramente cuando uno genera tanta basura. Uno está dispuesto a hacer este reciclaje. Si hay un sistema de recolección, por ejemplo, claro, mucho más gente lo va a hacer que si tú tienes que ir tú mismo a dejar las cosas y menos si tú ves que después... se va todo revuelto al mismo vertedero. Entonces. Claro, pues no sirve para nada, finalmente. Claro. Entonces, claro, hay una necesidad de que las políticas públicas tomen como iniciativas y que también monitorean más claramente estas iniciativas. Por ejemplo, vuelvo al tema de la educación ambiental. Creo que es muy necesaria y de hecho uno puede pensar también el rol de la universidad en este sentido. Evidentemente que se pueden hacer cosas. Podría haber un curso transversal sobre el medio ambiente, como hay cursos transversales de deporte, de introducción a la fe o introducción a la ética, poder incluir algo respecto al medio ambiente. Claro, si uno considera que es necesario, debería tener esto, o al menos que en cada carrera haya un curso como que hable de la temática ambiental desde la disciplina, volviendo a que en todas las disciplinas finalmente uno puede tratar el tema del medio ambiente. Entonces, claro, ese es el rol de ciertos actores que tienen finalmente el poder de permear en la estructura. El Estado, evidentemente. El mercado también, pero es complicado por lo que decíamos justamente antes. Es complicado porque está insertado en un mercado globalizado donde finalmente compite con otros. Tú puedes tener todas las buenas intenciones y viene China con un producto que... es increíble eso. Se rompe todo Entonces hay que ver cómo también a nivel mundial, y eso se puede decidir en estas cumbres, qué sé yo, donde se pueden poner finalmente mecanismos que permiten una economía verde realmente. Pero de nuevo, eso no es suficiente si no hay cambios culturales, y eso es el nivel de los modos de vida. Hay que volver a valorar cosas que no son, que tienen que ver con la sobriedad, ¿no? con el decrecimiento, más que con el crecimiento, más que con tener siempre más. Que uno siente que es alguien no porque tiene más cosas materiales, no porque puede ir de vacaciones a cualquier parte durante todo el año, sino porque, no sé, ha cultivado sus tomates. Y que eso vuelva a ser como unos valores en la vida cotidiana. Porque ha compartido con otra persona. O sea, estos valores ese nivel de los valores es muy, muy lento, muy difícil, porque se ha construido ese otros valores. Más difícil. Más lento. Pero mientras más grande el auto, mejor te ha ido. Claro, bueno, exacto. Entonces, eso es fuerte en Chile, es muy fuerte. También
Porque claro, porque hay estas desigualdades tremendas que terminan haciendo que uno quiere acceder a un modo de vida que es un poco mejor, como uno considera como que la calidad de vida va a ser mejor, pero es más malo a nivel ambiental. Entonces, ¿cómo volver a valorar modos de vida más sobrios? Esa es una pregunta, y ahí sí que pasa por educación, y ahí también lo que llamamos ahí es esto, la religión tiene un rol muy importante porque tiene esta capacidad en permear a nivel de los valores, a nivel institucional, etcétera. Entonces, todos estos actores que tienen poder de transformación deberían actuar en pos de una transformación. Uh-huh. Para eso hay que ver que es algo bueno, que eso puede ser una buena vida, que eso termina siendo lo que se quiere. Y la última fase de la investigación que estoy trabajando justamente va a buscar mirar espacios de transformación. Todavía no estamos en este momento, pero hay varios espacios, iniciativas sociales transformadoras que buscan instalar otra forma de producir, otra forma de comercializar, otra forma de relacionarse, que puede ser socialmente, ecológicamente y económicamente más sustentable. Todo esto del desarrollo local, de la posibilidad de comprar más localmente, ¿no? Y comprar a Venezuela a Ecuador el azúcar y que se elimine la producción de remolacha local. Bueno, es que está todo ligado. O sea, tenemos acá en la región el cierre de la planta Janssen Linares, claro, exacto, que dejó a cientos personas sin trabajo y sin fuente laboral en una zona que no tiene industria, era la única industria que tenía. Sí, entonces, ¿cómo evitar estas cosas y volver a valorar como lo local, ¿no? Y circuitos más cortos. Todo esto, hay espacios, hay como iniciativas que se están haciendo cargo de esto, todavía quizás son pequeñas, todavía no, pero sí algunas sí tienen potencial de escalar, de terminar permeando como espacios más estructurales. Entonces, ahí está la esperanza. Claro, y es necesario mantener esto, porque si no, claro, es como que estás en un avión, vas hacia el muro y dices, bueno... Y esto se va a estallar en algún minuto. Vamos, o desaceleramos un poco, sí, qué sé yo, pero hay que cambiar de ruta, básicamente. No, es que es muy complicado lo que tú dices, el tema del cambio cultural, ¿no? Yo creo que ¿sí? Es seguramente lo más difícil, porque efectivamente en nuestra sociedad, tal cual como la conocemos, ¿no? Hemos dedicado varios programas a hablar sobre cómo es nuestra sociedad. Pero esta característica o sea, 990 pesos el pasaje de avión Santiago-Calama para ir a San Pedro de Atacama. O sea, si alguien quiere conocer algo bonito en Chile, es el... Más barato que el bus. Claro. Me sale más barato que ir a Curicó. Sí. Claro, Entonces, cuando hay frente posibilidad a eso, es difícil. Claro, cuando hay posibilidad de desarrollar un buen tren. Claro. Que sí, ahora tú ves todos estos viajes, Concepción, Santiago, o sea, todos estos viajes más cortos se hacen en avión también. Sí. Entonces, sí. Claro, es como la alternativa que económicamente ha sido posibilitada, pero ambientalmente es un desastre, claro. Cuando sí uno podría optar por el tren y desarrollar un buen tren. Bueno, ahí no sé cuáles son las fuerzas las fuerzas económicas que llegan a eso, pero es un desastre, claro. O sea, pero ahí, bueno, ahí hay muchas otras cosas. De la empresa Ferrocarriles de Chile, yo creo que nos da para un programa entero. Sí. Para hablar de esto, sí. Sí, el tema del medio de transporte, es decir... tema político, tema económico. Pero temas prácticos incluso, digamos, sea un sistema de transporte como el que conocemos en una ciudad como Talca, digamos, claro. Que no es una ciudad grande, no estamos hablando del Gran Santiago, el Gran Valparaíso, pero tiene un sistema de transporte que la verdad es bastante precario. Entonces promueve de un u otro modo el uso del vehículo. Claro, y si te fijas, también como ejemplo, es una ciudad que un momento, desde sus gobernadores, o sea, desde el alcalde, se ha autoproclamado como ciudad sustentable. Ciudad sustentable. Entonces, sí, es cierto eso. Cuando se plantea esto y se hace como un marketing político, claro, uno dice, bueno, ¿dónde se hizo cargo de este mensaje? Y a nivel de transporte se ve que es totalmente los tacos que se forman, porque ni siquiera está la infraestructura vial como para sostener la cantidad de vehículos que circulan de un lado a otro de la ciudad.
cuando uno podría hasta cerrar la ciudad, dejar el estacionamiento, qué sé yo, y dejar que sean puros transporte público con tranvía, qué sé yo, porque es una ciudad relativa, o con bicicleta que uno puede tomar como ahí, pero porque es una ciudad relativamente simple de transitar. Pero no, todo el mundo quiere ir con el auto, se forma... Y hasta fuera de la puerta, así como... Claro, ojalá quede lo más cerca, ¿no? Sí. Entonces, esas son las contradicciones. Cuando dice, ciudad sustentable, ya, ¿por qué? Porque están reemplazando estufas a leña con estufa pellet, pero al mismo tiempo construyen poblaciones tremendas donde todos van a poner estufa a leña. Finalmente se compensa negativamente. El transporte es un problema grande. Pero ves tú, Julián, en las nuevas generaciones, las generaciones que hoy día están estudiando sociología, que están estudiando ingeniería comercial, ¿ves en ellos y en ellas quizá una cuestión distinta? ¿Aprecias tú eso? ¿Una preocupación al menos? Lo que aparece en las nuevas generaciones creo que es el tema del veganismo. Siento que desde los jóvenes... Los más jóvenes, claro, se instala fuertemente en muchas familias. Finalmente son los hijos que influencian a la familia como para intentar comer menos carne, por ejemplo, que también es un problema, ¿no? Comer mucha carne, o sea, producir tanta carne. Entonces, claro, ahí hay como una nueva mística, diría, porque no es solamente por preocupación ambiental, puede ser también por tema de salud, por tema del bienestar animal. Entonces hay estos valores que están como apareciendo y se ven reflejados en algo como el veganismo. La preocupación ambiental, claro, si tú ves las marchas y el Friday for Future son jóvenes también. Yo creo que sí hay una toma de conciencia mucho más fuerte, mucho más asumida de que hay un problema y que no se va a resolver con lo que estamos haciendo ahora y que hay que hacer transformaciones. Sí. Más que en las generaciones desde los 70 hasta hace 10 años, qué sé yo, que creyó en el desarrollo sostenible y en la posibilidad de parches tecnológicos y que con eso solucionamos todo. Es urgente este tema, ¿no? Sí, bueno, entonces hay que escuchar los jóvenes. Sí, es importante. Bueno, ellos serán los responsables entonces. No, todos somos responsables, pero sí hay que escucharlos porque tienen la sabiduría que se nos perdió en este tema. Bueno, y con esa reflexión vamos a cerrar el programa de hoy, que ya se nos acabaron los 15 minutos que tenemos de bloque. Agradecerte, Julián, por tu presencia en el programa. Va a quedar ahí anotado la posibilidad de que tengas tu propio programa de radio. Así sí, bueno, ahí quedó anotado. Vuelvo a mis amores de juventud. De juventud. Qué bien. Y Marcelo, como siempre, un gusto compartir aquí el micrófono contigo. Muchas gracias, un saludo a todos quienes nos ven también y quienes nos escuchan por Radio Chilena. Muchas gracias. Con esto terminamos y ya nos queda la próxima semana con el último capítulo de esta temporada, porque ya nos vamos a receso, les empiezo a avisar. Así que la próxima semana estaremos con Javier Agüero, filósofo, que vamos a estar conversando sobre un análisis de la contingencia nacional. Y quizá el más mediático de los profesores. Sí, claramente. Está como ahí Javier, después Julián, Pinochet, después quizás no, pero estamos ahí disputando los 3 primeros lugares. Vamos a sacar un conteo así. ¿Cuántas apariciones al año? Exacto. No, Javier, vamos a hacer un ranking. Muy buen invitado. En los últimos 3 meses ha estado, pero top. Sí. Ok, nos vamos entonces. Muchas gracias por la compañía. Recuerda seguirnos a través de las redes sociales de la Universidad Católica del Maule. Nos puedes dejar comentarios, saludos. Julián, te vamos a cobrar que nos compartas en tu Facebook. Sí, por supuesto. Vamos a revisar. Y nos encontramos en la próxima semana. Muy buenos días. Chao. Gracias.